Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Continuando con la ecuación del calor. En la última clase resolvimos la ecuación del calor utilizando el método de separación de variables. Ahora vamos a hacer algo distinto. Ahora vamos a tratar de encontrar la solución de la ecuación del calor en la recta, en toda la recta, que quisiéramos tratar, aquí es imposible, de encontrar una especie de fórmula de D'Alembert que conseguimos, digamos, para la ecuación de onda. Allá la utilizamos con el método de las características, utilizando el método de las características. Aquí para las ecuaciones parabólicas sabemos que solamente tenemos una sola característica real. Entonces aquí vamos a ver cómo resolvemos esto de encontrar una solución al problema, a la ecuación de onda ahora, cuando X varía en toda la recta real. Con eso que vamos a comenzar, pues. Entonces,
ahora. Sí, sí, sí. Eso lo estoy haciendo. Ajá, presentar ahora. Desactivar la cámara. Presentar ahora. Ajá. Presentar ahora. Una pestaña. Ok, MA377. Compartir. Ahí estoy. ¿Se te fue a ti? Ok, gracias. Bueno, como les digo, en este caso, entonces para encontrar una solución de la ecuación de la onda, fíjese, para toda la recta real, fíjese, yo no voy a usar aquí una cuestión importante que voy a utilizar aquí. Yo aquí no voy a utilizar, digamos, transformadas de Fourier ni transformadas de Laplace ni nada. Voy a utilizar las propiedades de invariancia de la ecuación del calor para tratar de hallar esa solución. Entonces, la primera propiedad de invariancia es la de la traslación espacial. Entonces, si U de xt es una solución de la ecuación de calor, entonces así lo es la función trasladada, ¿no? En la variable espacial U de x menos y, t para algún y fijo. La segunda propiedad de invariancia es la diferenciación. Si U es una solución de 1, entonces así lo son la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a t y la derivada con respecto a x y así sucesivamente. Tercera propiedad de invariancia, combinaciones lineales. Si 1, U2 hasta UN son soluciones de 1, entonces así lo es la combinación lineal para cualquiera constante C1, C2 y Cn. Integración. Si S de xt es una solución de 1, entonces así lo es la integral b de xt, que es la integral entre menos infinito e infinito, de S de x menos y, t, g de i de di. Para cualquier función g de i, siempre que la integral impropia converja, ignoraremos por ahora el asunto de la convergencia. Dilatación o escalamiento. Si U de xt es una solución de la ecuación del calor, entonces así lo es la función dilatación. La función de dilatación b de xt, que es la U de la raíz cuadrada de ax, at, para cualquier constante a mayor que 0. Compare esto con la propiedad de escalamiento de la ecuación de onda, que es invariante bajo la dilatación de U de xt va en U de a de x y a de t, con a estando en R. Las propiedades A, B y C son triviales, se chequean por sustitución, tras que la propiedad D, en el caso límite, es el caso límite de la propiedad C. Ciertamente, si usamos la notación U superíndice Y de xt igual a S de x menos it, y E y C de Y igual a G de I delta de I, entonces U superíndice Y es también una solución de la propiedad A. Y tenemos el límite formal, que la integral de menos infinito a infinito, S de x y t de G de I de DI es el límite de cuando delta de I tiende a 0 de la sumatoria de los C sub I, U sub I. Para precisar esto necesitaremos considerar un intervalo finito de integración que esté particionado por los puntos I sub I en su intervalo de longitud delta de I, y usaremos la definición de la integral como el límite de la suma de Riemann correspondiente, de manera tal que podemos escribir esa integral como el límite de esas sumas de Riemann correspondientes, donde la partición que hacemos sobre el intervalo llamamos a menos b igual a i1, vamos haciendo la participación hasta llegar a b. Estamos trabajando con el intervalo menos bb, y esta es una partición de ese intervalo. Es una partición del intervalo menos bb.
Finalmente, la propiedad 2 puede, la propiedad E puede chequearse, me faltó ahí chequear, se puede chequear por sustitución directa. Observe que formalmente no podemos invertir el tiempo dilatando con el factor A igual a -1, como fue el caso para la ecuación de onda, ya que el factor raíz cuadrada de A enfrente del argumento X haría que la función de dilatación sea compleja, porque es -1, no, A igual a -1, lo que no está permitido en la teoría de ecuaciones diferenciales reales, lo que significaría que la temperatura es una función a valores complejos. Después veremos que ciertamente la ecuación del calor es irreversible en el tiempo. Es una propiedad importante de la ecuación del calor. A diferencia de la ecuación de onda es reversible. O sea, cuando yo resuelvo la ecuación, es lo mismo resolver la ecuación con T que con menos T, la ecuación de onda. En cambio, los fenómenos que se modelan con la ecuación del calor o de la difusión no son reversibles. La difusión no es reversible, el movimiento browniano no es reversible, el flujo de calor no es reversible. Bien, ya estamos viendo algunas diferencias entre la ecuación del calor con la ecuación de la onda. Resolvamos un problema de valor inicial con data inicial especial. Tomamos la siguiente función de paso, que es la función de Heaviside, que es igual a 1 para x mayor que 0 y 0 para los x menores que 0. En x igual a 0, esta función experimenta un salto. Y vamos a considerar este problema especial. Tengo la ecuación de la difusión, la ecuación del calor, pero la data inicial viene dada por la función de Heaviside. Viene dada por la función de Heaviside. Entonces vamos a ver cómo se resuelve ese problema con esta data especial. Fíjate, es discontinua la data inicial. Entonces, primero vamos a reducir esa ecuación a una ecuación de diferencial ordinaria. Observamos que la función de Heaviside es invariante bajo la traslación esta que está acá. Bajo la dilatación esta que está acá. En efecto, h de la raíz cuadrada de AX es esto que está acá. De la propiedad de dilatación de la ecuación del calor, sabemos que esto es igual a esto. También resuelve a la ecuación del calor. Si Q la resuelve, la dilatación también la resuelve, la dilatación. Pero Q, ahora estoy viendo estoy buscando la condición inicial. Cuando T vale 0, Q va a ser Q de la raíz cuadrada de A por X0, pero eso es la función de Heaviside, que es esto que está acá. Y esto que está acá por el hecho de que la función de Heaviside es invariante por escalamiento, me da lo mismo. Por lo tanto, la Q de la raíz cuadrada de AX de AT y Q de XT, ambas resuelven el problema de valor inicial. La unidad de las soluciones implica que estas dos soluciones son iguales para todo X en R y T mayor que 0. Así Q es invariante bajo la dilatación esta. Debido a esta invariancia, Q puede solamente depender de la razón X sobre raíz de T. X sobre raíz de T. Esto es, Q de XT va a ser una función de Q minúscula de X sobre raíz cuadrada de T. Para ver esto, definimos a la función Q de la siguiente manera. Q de Z minúscula, Q de Z minúscula va a ser a Q mayúscula ZU. Para T igual a 1 sería, ¿no? X la reemplazo por Z y la T la reemplazo por 1. Bien, entonces, para cualquier XT fijo, tenemos que Q de XT, entonces va a ser igual a esto, la Z validado por esto, va a ser X sobre raíz de T, y el 1 es 1 sobre T por T. Entonces, esto me queda X sobre raíz cuadrada de T
1, y esto es la Q de X sobre raíz cuadrada de T. Por lo tanto, Q está completamente determinado por la función Q de una variable. Q de una variable. Esto lo tomamos como una sola variable. Por conveniencia, para futuros cálculos pasamos a la función esta que está acá de G de Z igual a Q de la raíz cuadrada de 4KZ. Así que Q de XT es Q de esto. Y esto lo reemplazamos por X sobre raíz cuadrada de 4KT y eso lo llamo KP. Haciendo todo este cambio que está acá. Bien, donde hemos usado la notación que P es igual a X sobre la raíz cuadrada de 4KT. Ahora calculamos la derivada de Q en términos de G. Vamos a derivar la derivada de Q en términos de G. Y la sustituimos en la ecuación del calor para obtener una ecuación diferencial ordinaria para G. Usando la regla de la cadena obtenemos, fíjense, Q de T es esto, es de G con respecto a P, parcial de P con respecto a T. Y eso, esta expresión que está acá, que me queda haciendo las cuentas, igual a menos 1 sobre 2T, X sobre la raíz cuadrada de 4KT por G' de T. La derivada de Q con respecto a X es esto que está acá, de G con respecto a P, parcial de P con respecto a X, y me da esta expresión que está acá. La segunda derivada con respecto a X es la derivada de Q con respecto a X y con respecto a P. Y esto que está acá me queda esta expresión para la segunda derivada de Q con respecto a X. Reemplazando en la ecuación del calor la Q de T por este valor y la Q de XX por este valor, entonces llego a esta expresión que está acá. De la siguiente ecuación voy a obtener, para que eso sea igual a 0, lo que está en el corchete debe ser igual a 0. Entonces, tengo una ecuación de segundo orden, ordinaria. Entonces, he visto, utilizando todo este andamiaje, cómo he reducido la ecuación del calor a una ecuación diferencial ordinaria. La ecuación del calor en toda la recta real. La he reducido a una ecuación diferencial ordinaria. Esto es importante. Bien. Ahora vamos a resolver esa ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Busco el factor integrante. Usamos este factor integrante. Usando el factor integrante, eso se reduce a esto. Por lo tanto, yo tengo, si la derivada de esto es 0, entonces esto tiene que ser una constante. Y resolviendo para Q' de P, entonces tenemos para G' de P e integrando, obtenemos que G de P es esto que está acá. Más una constante C2. Bien, chequeando la condición inicial, fíjense, recuerden que la condición inicial era que Q de X0 era igual a H de X, ¿no? Entonces, ahora, recordemos que Q de XT es igual a G de P, donde P es X sobre la raíz cuadrada de K de 4KT. Obtenemos la siguiente fórmula explícita para Q. Para Q. Q es igual a C1, integral entre 0, integral entre X raíz cuadrada de 4KT, E a la menos P cuadrado de P más C. Ese es U. Q, perdón. Observe que esta fórmula solamente es válida para T mayor que 0. Fíjense, porque tengo un T acá en la raíz cuadrada que está dividiendo acá. Entonces, para que eso tenga sentido, la raíz cuadrada tenga sentido, allí T debe ser mayor que 0 y no es igual a 0 porque estoy dividiendo. Digamos, me sería
Entonces, esto va a tener sentido siempre y cuando t sea mayor que 0. Así, para chequear la condición inicial necesitamos tomar el límite, o sea, cuando t tiende a 0 por la derecha, porque t es mayor que 0, me estoy acercando a 0 por la derecha. Recordando las condiciones iniciales en 4, tenemos lo siguiente. Si x es mayor que 0, el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de q de t es igual a esto que está acá. Por la derecha, cuando t va a 0, esto va a infinito, a más infinito, esto es 0. Entonces, esto es igual a e a la menos p cuadrado de dp más c2. Pero resolviendo esta integral, que sabemos que es igual a raíz de p de pi sobre 2, esta integral, entonces me queda esta relación que está acá. De la misma manera, si x es menor que 0, entonces tomamos el límite, cuando t va a 0 por la derecha, pero x siendo menor que 0, entonces eso va a ser C1 integral entre 0 y menos infinito, y a la menos p cuadrado de p más C2, y esto va a ser igual a menos C1 raíz de pi, raíz cuadrada de pi sobre 2 más C2, donde hemos usado el hecho que esta integral vale raíz cuadrada de pi sobre 2 para calcular las integrales impropias. Bien, resolviendo para C1 y C2, esto que está acá, nos queda que C1 es igual a 1 sobre raíz cuadrada de pi y C2 es igual a 1/2. Sustituyendo C1 y C2, me queda que Q tiene esta forma para t mayor que 0. Entonces ya tengo el valor de la Q mayúscula en xt. Resolviendo el problema de valor inicial general, retornamos a la problema de valor inicial 2. Nos gustaría obtener una fórmula solución, la cual expresara la solución del problema de valor inicial en términos de la condición inicial, análoga a la solución de D'Alembert para la ecuación del calor, de la onda, perdón. Primero definimos la función S mayúscula xt igual a la derivada parcial de Q con respecto a X evaluada en xt, donde Q de xt es la solución del problema de valor inicial particular 4 y está dado por 7. Entonces, por las propiedades invariantes de la ecuación del calor, entonces S de xt también resuelve la ecuación del calor, y así U de xt es igual a la integral entre menos infinito e infinito de S de x y de t phi de i d de i para t mayor que 0. Pretendemos que esta U sea la única solución del problema de valor inicial 2. Para verificar esto, solamente se necesita chequear la condición inicial de 2. Observe que usando S igual a la derivada de Q con respecto a X, o sea, Q de X, podemos reescribir a U de la siguiente forma. Entonces, la S, fíjense, la S ahora es la parcial con respecto a X de Q. Metiendo eso acá, tengo esta expresión que está acá. Y esto igual a esto menos esto. Y de ahí. Bien. Integrando por parte, en la última integral, obtenemos esta expresión. U de xt es igual a menos Q de x y t, phi de i, evaluado entre menos infinito e infinito, más la integral entre menos infinito e infinito, de Q de menos x menos it, phi prima de i de di. Asumiendo que los términos frontera se anulan, o sea, la phi en más o menos infinito es 0, en los términos frontera, o sea, phi de infinito
es 0 y phi de menos infinito es 0. Asumiendo que los términos fronteras se anulan, lo cual se puede garantizar, por ejemplo, asumiendo que phi de i se anula para valor absoluto de i suficientemente grande, o sea, cuando i tiende a más o menos infinito. Esto no es estrictamente necesario, ya que S de x menos it decae rápidamente cuando el valor absoluto de i menos x se hace grande, como veremos. Ahora, conectando en t igual a 0 y usando el hecho que q de x0, la condición inicial, es igual a la función de Heaviside, es la condición inicial de 3, entonces tenemos que u de x0 es igual a menos infinito infinito de q de x menos i0 pi prima de i de i, y eso es igual utilizando aquí hago integración por parte, y bueno, me va a quedar entonces que eso es igual a la integral entre menos infinito infinito, phi prima de i de i, eso va a ser phi de i, utilizo el hecho de que phi en menos infinito es 0, entonces eso me queda phi de x. Bien. Así que u de x satisface la condición inicial de 2. O sea, u de x0 es igual a phi de x. Podemos calcular a S de xt desde 8, lo que nos da que S de xt es esta expresión 1 sobre la raíz cuadrada de 4 pi xt e a la menos exponencial a la menos x cuadrado sobre 4 kt. Eso me da S de xt. Usando esta expresión de S de xt, ahora podemos reescribir la solución dada por 9 en la siguiente fórmula explícita. Y aquí tenemos cómo se escribe ahora la solución en toda la recta real, ¿no? Para la ecuación del calor. Entonces va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 4 pi kt, la integral entre menos infinito e infinito, e a la menos x menos y al cuadrado sobre 4 kt, phi de i de i para t mayor que 0. La función S de xy se conoce como la solución fundamental. El kernel o núcleo del calor, función de Green o propagador de la ecuación del calor. Observemos que él da una forma de propagación de la condición inicial phi para tiempos posteriores, dando la solución en cualquier tiempo t mayor que 0. Queda claro que la fórmula 11 no tiene sentido para t igual 0. O sea, para t igual 0 acá. No tiene sentido para t igual 0. Aunque podemos calcular el límite de u de xt cuando t tiende a 0 por la derecha en la fórmula, lo que nos da una forma alternativa de chequear la condición inicial 2. Como conclusión, obtenemos que la solución de la ecuación del calor, primero mirando una condición inicial particular, la cual es invariante bajo dilatación, que fue lo que utilizamos utilizando la función de Heaviside, esto garantiza que la solución correspondiente a esta condición inicial es también invariante por dilatación, que reduce la ecuación del calor a una ecuación diferencial ordinaria. Después de resolver esta ecuación diferencial ordinaria y obtener la solución, vemos que la solución para el problema de valor inicial del calor general se puede escribir en forma integral usando esta solución particular. Bien. Ahora vamos a hacer una interpretación física
hacer una interpretación de esta solución. Entonces, fíjense, tenemos el problema de valor inicial, la U de X0 a la F de X. Y ahí obtenemos en 2.2 la fórmula general que encontramos para la solución de la ecuación del calor para toda la recta real. Es la expresión 2.2, donde S de XT es el núcleo del calor. Esa expresión que está allí, bien importante. Esa expresión que está allí es el núcleo, el kernel del calor. Sustituyendo esta expresión en 2.2, podemos reescribir la solución de esta forma. 2.4 para T mayor que 0. Recordemos que para obtener la fórmula solución, primero consideramos el problema de valor inicial del calor con la condición inicial, la función de Heaviside. Eso fue lo primero que usamos. Entonces, usando la invariancia de la dilatación de la función de Heaviside, h de x, y la unicidad de la solución para el problema de valor inicial del calor en toda la recta, deducimos que Q solo depende de la proporción x sobre raíz cuadrada de t, que conduce a una reducción de la ecuación del calor a una ecuación diferencial ordinaria. Con eso, con ese cambio, nosotros reducimos las ecuaciones parciales a ecuaciones ordinarias. X sobre raíz cuadrada de t. En el caso de las hiperbólicas era X sobre t. X sobre t. Resolviendo la ecuación diferencial ordinaria y chequeando la condición inicial 2.5, arribamos a la siguiente conclusión explícita, que Q de X, fíjate que esto es bien importante, esto es importante, fíjense, el 1 medio acá, va a ser como el aporte de la función de Heaviside. Por eso, después ahorita, al final vamos a ver, este 1 medio lo puedo tomar, si yo redefino mi función de Heaviside, en vez de 1, pongo 1 medio para los X mayores que 0 y 0 para los X menores que 0. Este es el 1 medio que aparece aquí de la función de Heaviside. Si la defino, en vez de 1, cuando X es mayor que 0, pongo 1 medio, cuando X es mayor que 0. Bien. Para T mayor que 0, 2,6. El núcleo del calor, S de XT, entonces se definió como la derivada espacial de esta solución particular Q de XT. Así se definió el núcleo o kernel del calor. Y de aquí que esto también resuelve la ecuación del calor por la propiedad de diferenciación. La clave para comprender la fórmula de solución 2.2, esta es la 2.2. Ajá. La clave. La clave para comprender la fórmula solución 2.2 es entender el comportamiento del núcleo del calor S de XT. Para este fin se requiere de una maquinaria técnica que ahora desarrollamos. Aquí viene la función delta de Dirac, que está estrechamente relacionada con la función de Heaviside. Observemos, yo supongo, digamos, que ya a estas alturas ustedes han hecho algún estudio donde les ha aparecido la función delta de Dirac, conocer un poco sus propiedades. Bueno, pero la función delta de Dirac, como digo, observemos que debido a la discontinuidad en la condición inicial de Q, recuerden, la condición inicial de Q en X0 es igual a la función de Heaviside. Hay un salto en X igual 0. Hay discontinuidad. La derivada Q de X que usamos en la definición de la función S
en 2.7, no está definida en el sentido tradicional cuando t es igual a 0. Ahí hay un salto. No puedo hablar entonces de soluciones clásicas, pues. Así como puedo tener sentido así como puede tener sentido esta derivada y cuál es la condición inicial para S de xt. No es difícil ver que el problema está en el punto x0. Ciertamente, usando el hecho de que q de x0 es igual a h de x, es constante para cualquier x distinto de 0. Tendremos que S de x0 igual a 0 para todo x distinto de 0. Sin embargo, h de x tiene un salto de discontinuidad en x igual a 0 y podemos imaginar que en este punto la tasa de crecimiento de h es infinito. Entonces la derivada de delta de x es igual a h' de x. La derivada h' de x es igual a delta de x. Eso lo podemos probar de otras maneras. Ya vamos para allá. Entonces la derivada, entre comillas, de la derivada de delta de x es igual a h' de x. Bien. Y es 0 en todas las partes, excepto en x igual a 0. Naturalmente, delta no es una función en el sentido tradicional, es más bien una función generalizada o distribución. A diferencia de las funciones regulares, o sea, funciones regulares que son diferenciables, que se caracterizan por sus valores finitos en cada punto, en sus dominios, las distribuciones se caracterizan por cómo ellas actúan en funciones regulares. O sea, las funciones uno las caracteriza por sus valores en cada punto del dominio. En cambio, las distribuciones las caracteriza uno sobre cómo actúan sobre el espacio de funciones de prueba, pues, por decirlo así. Para hacer esto riguroso, definimos el conjunto de las funciones de prueba de que es igual a C0 a infinito, que es el conjunto de las funciones de clase C infinito con soporte compacto. Ya veremos lo que es el soporte. Formado por funciones de clase C infinito con soporte compacto. Así, si phi está en D, si phi está en el espacio de las funciones de prueba, si solamente si phi tiene derivadas continuas para cualquier orden n o k que esté en n. Y la clausura del soporte de phi, donde el soporte de phi está formado por todos los x que están en R, tal que phi de x es distinto de 0, es compacto. O sea, el soporte de phi está formado por todos los x que están en R, donde phi de x es distinto de 0. Entonces, la clausura de todo eso, la clausura del soporte, bien, es compacta. Recordemos que los conjuntos compactos en R son esos que son cerrados y acotados. En particular, para cualquier función de prueba phi, existe un rectángulo menos RR fuera del cual phi se anula, porque es soporte compacto. Se puede demostrar que el espacio de todas las funciones de prueba es un espacio vectorial y las derivadas de las funciones de prueba son funciones de prueba. O sea, son funciones de prueba, quiere decir que las derivadas de las funciones de prueba vuelven a caer en el espacio de las funciones de prueba, que es igual a C infinito, a funciones de clase C infinito con soporte compacto. Las distribuciones, fíjense, las distribuciones, ya vemos, vamos a tener dos tipos de distribuciones, lo que se llaman las distribuciones regulares y singulares. Las distribuciones regulares van a venir las que se asocian, digamos, con las funciones
localmente integrables, y las irregulares van a ser las que se asocian con cuestiones que tienen singularidades, pues como el caso del delta de Dirac. O sea, la distribución que va a dar origen al delta de Dirac, ahí es una distribución singular, irregular no, singular. Mientras que el que da origen toda función localmente integrable van a ser las regulares. Bien, entonces las distribuciones son funcionales lineales continuas en D. Esto es, ellas son aplicaciones lineales continuas desde D a R. Entonces son funcionales lineales continuas las distribuciones. Observe que para cualquier función regular F, o sea, admite derivadas, todas las derivadas que puedan, podemos definir esta funcional, este es el corchete, digamos, de F con phi como esta integral, que hace a F una distribución, ya que para cada phi que está en D, ella asigna el número integral de menos infinito a infinito de f de x, phi de x y de dx. Esta integral convergerá bajo condiciones muy débiles en f y g, donde f está en L1 local, debido al soporte compacto de phi. Ustedes deben saber, usted sabe lo que es una función L1 local. Bueno, ustedes toman un K, un conjunto K contenido en el soporte compacto, y van a ver que la integral sobre ese K de la F en valor absoluto de dx es menor que infinito. Entonces, las funciones que verifican con esa propiedad van a ser las funciones de L1 local, debido al soporte compacto de phi. En particular, F ciertamente puede tener saltos discontinuos. Observe que cometemos un abuso de notación al identificar la distribución asociada con F con la misma letra F dentro del contexto. También definimos la derivada de la distribucional de F como la distribución que actúa sobre las funciones de prueba, y la definimos de esa manera. El corchete de f' con phi es igual a menos al corchete de f con phi', y que eso es menos la integral entre menos infinito e infinito de f de x, phi' de x de dx. Así se define la derivada de la distribución. Observe que la integración por parte, y el soporte compacto de las funciones de prueba hacen consistente a esta definición con la derivada regular para funciones. Entonces, fíjense, si hacemos el corchete de f' con phi, eso por definición es la integral entre menos infinito e infinito de f' de x, phi de x de dx. Pero f de x, phi de x, haciendo iteración por parte, menos la integral de f de x, phi' de x y de dx, donde f en más o menos infinito es 0, voy a dar de acá. Eso es igual entonces a la integral entre menos infinito e infinito de f de x, phi' de x y de dx, y esto es igual, obviamente, a menos f de phi'. Por lo tanto, aquí saco la conclusión que la f' es igual a menos la f. Bien. También podemos aplicar la noción de la derivada distribucional de la funcional de Heaviside h de xy, y pensemos
la definición 2.8. Concha, se me borró bastante. Ahora calcularemos cómo delta actúa sobre las funciones de prueba. Sobre las funciones de prueba. Por la definición de la derivada distribucional, el corchete de delta con phi de x. Recuerden, delta es igual a h' de x con phi de x por la definición de derivada. Entonces h' x phi de x menos h de x phi' de x, y eso por definición es la integral entre, menos la integral entre menos infinito e infinito de h de x phi' de x. Pero recuerden, h de x es 0 a la izquierda de 0, por lo tanto esa integral va desde 0 en adelante y viene dada de esta forma, porque de 0 en adelante la h vale 1, me da esto. Pero al integrar esto, la integral de la derivada en infinito y en 0, me queda phi de 0. Phi de 0. Entonces, por lo tanto, la función delta Dirac envía funciones de prueba a sus valores en x igual 0. Podemos hacer una traslación de la variable x y definimos a el delta de x menos y igual a h' de x menos y. Y aquí vemos entonces, utilizando esa propiedad, esta propiedad, que la delta de x menos y con phi de x en corchete, esto que está acá es la derivada de esto, es la derivada de esto. La derivada de esto es la h' de x menos y. Aplicando la definición de derivada distribucional, eso igual a menos la integral entre menos infinito e infinito de h de x y phi' de x de dx, y utilizando ahora la definición de la h, que esto va a ser igual a 0 cuando x menos y menor que 0, o sea, cuando x es menor que y, igual a 1 cuando x menos y es mayor que 0, o sea, cuando x es mayor que y. Entonces, siendo la x mayor que y, estoy acá. Entonces, me queda esto que está acá. Integro, me queda esto que está acá. Y esa integral va a ser igual a phi de y. Porque en el infinito esto se hace 0. Esto va a ser menos phi de infinito, que es 0, más phi de x en x igual a y, que es phi de y. Y me queda esto. Bien. Bien. Por lo tanto, fíjense esa propiedad muy interesante, que la integral entre menos infinito e infinito del delta Dirac de x menos y phi de x de dx es igual a la función phi de y. Esa es una propiedad muy importante, que se usa muchísimo, esta propiedad. También observemos que es el delta de Dirac de x menos y es igual al delta de y menos x, ya que delta es una función par, o sea, vista como función es par, mejor dicho, es una distribución par. Usando esta nueva noción, le podemos dar un sentido a la condición inicial para S de XY. Recuerden, la condición inicial en S de X0 es H' de X igual a delta de X. Aquí vamos a ver qué interpretación le vamos a dar. Puesto que la condición inicial es una distribución, entonces pensamos la ecuación en el sentido de distribuciones, en el sentido distribucional. También tratamos a las derivadas que aparecen en la ecuación como derivadas distribucionales. Esto requiere la generalización de la idea de una distribución a dos dimensiones. Llamamos a este tipo de soluciones como soluciones débiles.
Por lo tanto, S de xt es una solución débil de la ecuación del calor. ¿Sí? Se verifica que la integral doble de S de xt con phi de t de xt menos k derivada segunda de phi con respecto, con respecto a x de xt de x de dt igual a 0. Igual a 0. Para todo phi que sea una función de soporte, que sea de soporte compacto y de clase C infinito en R por R más. O sea, X de T está en R con producto, el producto cartesiano R más. Esto significa que la distribución esta, la derivada con respecto a T menos K, la derivada segunda, con las derivadas tomadas en sentido distribucional, es la distribución cero. Observe que la solución débil S de xt surge de la condición inicial 2.11 y tiene la forma 2.3 y que es una función infinitamente diferenciable de x y t. Esto está en completa contraste con el caso de la ecuación de onda, donde, como hemos visto en los ejemplos, la discontinuidad de la data inicial es preservada en el tiempo. Aquí no. Fíjese, observe que la solución débil S de xt surge de la condición inicial 2.11 y tiene la forma 2.3, que es una función infinitamente diferenciable de x y t. Esto está en completo contraste con el caso de la ecuación de onda, donde, como hemos visto en los ejemplos, la discontinuidad de la data inicial es preservada en el tiempo. Se mantiene la continuidad. En cambio, aquí no. Aquí hay diferenciabilidad infinita a pesar de la discontinuidad. Teniendo la distribución delta, podemos dar ahora una prueba alterna por qué 2.2 satisface la condición inicial u de x0 igual a phi de x. Poniendo exactamente en t igual 0 en 2.2, tenemos esa expresión. Ahora, interpretación de la solución. Miremos la solución 2.4 detalladamente y trataremos de entender, cómo el núcleo de calor S de xt propaga la condición inicial phi de x. Observe que S de xt dada por 2,3 es una función bien definida de xt para cualquier t mayor que 0. Aún más, S de xt es positivo, es par en la variable x, y para un t fijo tiene la gráfica en forma de campana. En general, la función 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sigma al cuadrado e a la menos x menos mu sobre 2 delta sigma cuadrado es llamada la función de Gauss o gaussiana. En teoría de probabilidades, ella da la densidad de la distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. La gráfica de la gaussiana es una curva en forma de campana con su pico de altura 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrado en x igual mu. Y la anchura de la campana en la altura media aproximadamente es igual a 2 sigma. Por lo tanto, para algún tiempo fijo, la altura de S de xt en su pico x igual a 0 es igual a 1 sobre raíz cuadrado de 4 pi kt, que decae cuando t crece. Observe que cuando t tiende a 0 por la derecha, la altura del pico se hace arbitraria.
se hace arbitrariamente muy grande y lo ancho de la curva campana raíz cuadrada de 2kt tiende a 0. Porque te tiende a 0 por la derecha. Esto es de esperarse, ya que S de XT tiene la condición inicial 2,11. Podemos pensar a S de XT como la distribución de temperatura en el tiempo T que surge de la distribución inicial dada por la función delta Dirac. Con el paso del tiempo, la máxima temperatura en X igual a 0 gradualmente es transferida a los otros puntos de la varilla. También tiene sentido que los puntos próximos a X igual a 0 tengan mayor temperatura que los que están alejados de los que están alejados. En la figura 3 graficamos S de XT para 3 tiempos diferentes. Ahí está graficada la S de XT. De la condición inicial, 2,1, vemos que inicialmente la temperatura es dada, la temperatura en cada punto X distinto de 0 es 0. Es 0. Pero S de XT es mayor que 0 para cualquier X y T mayor que 0. Esto significa que el calor es transferido instantáneamente a todos los puntos de la varilla. Así la velocidad de conducción del calor es infinita. Bien. Así la conducción del calor es infinita. Ahora bien, comparemos esto con la velocidad de propagación finita de la ecuación de onda. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué página es esta? A ver, aquí no leo bien. De la 45. Busca la página 45. Página 45. Y me dice, a ver, me dice ¿a dónde voy? Comportamos como la velocidad de propagación finita. Ajá, de onda. A1 también puede calcular el área debajo de la gráfica de S de XT en cualquier tiempo mayor que 0 para obtener que la integral entre los infinito e infinito de S de XT de dx es igual a 1 sobre raíz de pi, la integral entre los infinito e infinito de e a la menos p cuadrado de p, donde se integral c que vale a raíz de pi sobre raíz de pi me da 1. Donde hemos usado el cambio de variable p igual a x sobre la raíz de 4kt. En t igual a 0 tenemos que la integral entre los infinito e infinito de s de x0 delta de x es igual a menos infinito e infinito delta de x de dx, y eso da 1. Donde pensamos a la última integral como la distribución delta aplicada a la función constante 1, que va a ser, digamos, mi función de prueba. Más precisamente a una función de prueba que es igual a 1 en algún intervalo abierto alrededor de x igual a 0. Esto demuestra que el área bajo la gráfica de S de XT es preservada en el tiempo y es igual a 1. Así, para cualquier tiempo fijo t mayor o igual que 0, S de XT se puede pensar como una función de densidad de probabilidad. En el tiempo t igual a 0 es la densidad de probabilidad que asigna la probabilidad 1. En el punto x igual a 0, como vimos en 2.10, y para tiempos t mayor que 0, es una distribución normal con media x igual a 0 y desviación estándar
sigma igual a la raíz cuadrada de 2kt, que crece con el tiempo, como mencionamos anteriormente. S de xt es suave a pesar de tener una data inicial discontinua, que es la h de x, la de Heaviside. Luego veremos que esto es verdad para cualquier solución del problema de valor inicial del calor con la data inicial general. Ahora miremos la solución 2.4 con data general phi de x. Primero observemos que el integrando en 2.2 S de x menos i en t phi de i mide el efecto de phi de i, la temperatura inicial en el punto i, sentido en el punto x en algún instante de tiempo positivo t. La función fuente Sx menos i, t, que tiene su pico precisamente en i, pasa la contribución de phi de i de acuerdo a la distancia de i y desde x, de acuerdo a la distancia de i desde x y el tiempo transcurrido t. Puesto que el valor de u de xt, temperatura en el punto x y en el tiempo t, es u de xt, es la suma total de contribuciones de temperatura inicial en todos los puntos i. Tenemos esa suma formal, que u de xt es aproximadamente a esa sumatoria sobre i de los s de x menos i t phi de i, que en el límite nos da la fórmula 2.2. Así el núcleo de calor S de xt de una manera da una manera de propagación de la data inicial phi para tiempos posteriores. Naturalmente, la contribución desde un punto y su 1 próximo a x tiene un peso mayor que S de x menos I1, t, que la contribución desde un punto I1 alejado, el cual es pesado por S de x menos I2, t. La función S de xt aparece en otras situaciones físicas, por ejemplo, en el movimiento aleatorio browniano de una partícula en una dimensión. Si la probabilidad de encontrar la partícula en la posición X inicialmente está dada por la función de densidad phi de X, entonces la densidad definiendo la probabilidad de encontrar la partícula en la posición X en el tiempo t está por la misma fórmula 2. Veamos dos ejemplos. Bien interesantes estos ejemplos, bien pensados, porque una de las cosas difíciles es poder calcular exactamente esas integrales. Que salgan las integrales. Y con estos ejemplos, son ejemplos bien rebuscados, podría decir yo, para que las integrales puedan tener solución explícita. Bien. Vamos a resolver entonces el problema de valor inicial de la ecuación del calor en la recta real entre menos infinito e infinito, donde ese es el dato inicial. O sea, la distribución inicial de temperatura es la exponencial E de X. Fíjense que este es un fenómeno bien interesante, porque fíjense, yo estoy trabajando en la recta real. En la recta real. Entonces, fíjense esa condición, u en x0 para t igual 0 es e a la x. Ya. En la medida que x vaya creciendo, e a la x va creciendo. Entonces, aquí pareciera, digamos, vamos a ver cuando veamos la solución. Pero bueno, ya este dato inicial es un dato inicial que me va a hacer que la temperatura inicial, la distribución de temperatura inicial en la cuerda infinita, en la recta infinita o en la varilla infinita,
vaya creciendo en la medida que voy acercando al extremo x igual a más infinito. Bien, usando la fórmula de la solución 2.4, tenemos entonces que esa es la fórmula. Desarrollamos arriba el producto notable. Y entonces me queda eso que está allá, menos x cuadrado, más 2x por x, Trabajamos ese producto notable, ese desarrollo arriba en de la exponencial, lo trabajamos y llegamos a ese tipo de expresión. Todo eso igual a menos i menos 2kt menos x sobre raíz cuadrada de 4kt al cuadrado más x más kt. Entonces, u de xt lo expreso de esta manera, que está acá. De esta manera que está acá. Y esa integral, todo esto saco acá, me queda e a la menos p cuadrado, que esta integral entre menos infinito y infinito, de e a la menos p cuadrado de raíz de pi, que se me va, y me queda la expresión de e a la kt más x. El p cuadrado va a venir, el p va a venir representado acá. Esto va a estar acá. Esto sale fuera, porque esto no tiene nada que ver con i. Bien, entonces fíjense, esta integral me dio esto. Observe que u de xt crece con el tiempo, lo que parece ser una contradicción con el principio del máximo. Sí, fíjense. La función crece con el tiempo. Y recuerden ustedes que para la ecuación del calor, el principio del máximo dice que el máximo se encuentra en los extremos, si estoy en un rectángulo o en el borde, en el de abajo, ¿no? Aquí los extremos serían infinito y menos infinito, porque estoy trabajando en la recta real. Sin embargo, pensando en términos de conducción del calor, vemos que la temperatura inicial, U de x0, que es igual a E a la X, es grande en X igual a más infinito. Entonces, fíjense que es lo que aquí no hay ninguna contradicción con el principio del máximo, sino el máximo lo está alcanzando, lo va a alcanzar en uno de los extremos, que va a ser en X igual a más infinito, y eso me va a decir, digamos, que la onda se va a estar propagando de derecha a izquierda, o sea, desde X igual a más infinito hacia X igual a menos infinito. A menos infinito. O sea, eso va a ser grande en X igual a más infinito. Así la temperatura no proviene de ninguna parte. Más bien es transferida desde la derecha a la izquierda con la velocidad k cuando te crece. Vean el otro ejemplo. Vean el otro ejemplo. En el otro ejemplo, la condición no es e a la x, sino e a la menos x. Procedo de la misma manera, completo los cuadrados, hago todo y llego a esta conclusión. Fíjense la primera, ¿cuál fue? EKT más X. Este es EKT menos X. Menos X. Comparando los dos ejemplos, en el primero, la condición inicial es E a la X. Por lo tanto, la distribución exponencial inicial de temperatura viaja de derecha a izquierda con la velocidad K cuando T crece. En el segundo ejemplo, la temperatura inicial U de x0 igual a E a la menos X viaja de izquierda a derecha, ya que el pico de temperatura inicial está en X igual a menos infinito. En los ejemplos anteriores,
pudimos calcular la solución explícitamente. Sin embargo, la integral en 2.4 puede ser imposible de evaluar completamente en términos de funciones elementales para la data inicial general phi. Debido a esto, las respuestas para problemas particulares usualmente se escriben en términos de la función error, que se define de esta manera. El error de f de x es igual a 2 sobre raíz cuadrada de pi integrada entre 0 y x de e a la menos p cuadrado de dp. Observe que la función error en 0 es 0 y el límite cuando x tiende a infinito de la función error de f de x es 1, ¿verdad? Se ve ahí de la definición. Usando esta función podemos reescribir a la función q dada por 2.6, la cual resuelve el problema de valor inicial del calor con la data inicial de Heaviside, como sigue dándome acá. Q de x igual a 1 medio más 1 medio error de x sobre raíz cuadrada de 4 kt. Bien. Ahora vamos a comparar la ecuación de onda y calor. Vamos a comparar. Recordemos que la solución del problema del valor inicial para la ecuación de la onda, recuerden, ahí tengo la ecuación de la onda, la 3.1, con x variando entre menos infinito e infinito. La posición inicial de la cuerda es phi de x, o de la barra, la varilla, lo que sea, y la velocidad inicial es sigma de x. Y la solución de eso está dado, como sabemos, por la fórmula de D'Alembert, que es 3.2. Muchas de las propiedades de esta solución se pueden deducir de la fórmula solución, la que se puede comprender bastante bien si pensamos en términos de coordenadas características. Esto es como arribamos a las propiedades de la velocidad finita de propagación de discontinuidades en la data a lo largo de las características y otras. Por otro lado, la solución del problema del valor inicial para la ecuación del calor en R está dada por 3.3 y su solución viene dada de esta forma. Aquí tenemos esta solución fundamental, pues. Allá tenemos la solución de D'Alembert. Este es el núcleo del calor. Perdón. Vemos algunas de las propiedades de la solución, pero el problema de valor inicial de la ecuación del calor, por ejemplo, la propiedad de suavidad o diferenciabilidad, en el caso de la solución fundamental, o de x que igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 4 pi kt y a la menos x cuadrado sobre 4 kt, el cual tiene la función delta de Dirac como su dato inicial. La solución U, dada por 3,4, se puede escribir en términos del núcleo del calor y usamos esto para probar las propiedades de la solución del problema de valor inicial 3.3. En términos del núcleo del calor, la solución está dada de esta forma. En términos de S, de XT. Donde hemos hecho el cambio de variable, z igual a x menos y, en la última integral, haciendo otro cambio de variable que es este, resulta que llegamos a esto que está acá. U de xt igual a 1 sobre raíz cuadrada de 4 pi, esto que está acá. Esta última de la solución será manejable cuando
probamos la propiedad de diferenciabilidad de la ecuación del calor. El enunciado preciso del mismo está contenido en el siguiente teorema. Tenemos este teorema. Teorema 3.1, sea phi de x una función continua acotada para x 3 menos infinito infinito. Entonces 3.4 define una función u de xt infinitamente diferenciable para todo x que está en R y t mayor que 0, que satisface la ecuación del calor y que además el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de u de xt es igual a phi de x. Recuerden que tiende a 0 por la derecha porque recuerden que el problema con que yo parto fue con la condición inicial de Heaviside. Digamos que tiene un salto en 0. La prueba es